Hola amigos, bienvenidos a Diose Comics. Aquí les traigo la serie Iron and Frost del 2025 con guión de Cavan Scott y arte de Ruairi Coleman. Espero que les guste. La historia comienza en la ciudad de Nueva York, 10 años después del día de la revelación. Mientras vemos lo que queda de la gran ciudad, una voz nos cuenta: nunca pensé que volvería aquí. Jamás soñé con querer regresar. Eso fue antes de escuchar los rumores. Debí saber que esto era donde me llevarían, siguiendo los glifos. Las historias hablaban de una cura para el virus, de un santuario para mutantes. Todo llevaba al lugar donde empezó y donde terminó. Nos movemos al pasado, a 6 años atrás, a las afueras de la mansión de los Avengers. En el aire, James Rudy Rose, War Machine y Tony Stark, Iron Man, se enfrentan a Phaser, uno de los Seraphs, los Serafines, de Revelation, mientras se nos cuenta: el virus X tardó en llegar a Nueva York, y con él vinieron los Seraph, ejecutando la voluntad de Revelation: convertir o morir. El credo de todo tirano desde que comenzó el tiempo. Más abajo vemos a Angelica Jones, Firestar, y a Emma Frost, The White Queen, la Reina Blanca, enfrentándose a Carmela Unosioni y Marrow, también serafinas de Revelation. La voz agrega: pero todo lo que hicieron fue unir a viejos enemigos bajo una misma causa, e incluso a viejos amantes. Iron Man le dice a Emma que se lleve a la niña a un lugar seguro, ya que no podrá contener a Phaser para siempre. La niña y su madre buscan refugio detrás de un auto. Mientras se dirige a ellas, Emma le pregunta a Tony quién lo puso al mando. Él es un Avenger, no un mutante. Cuando la alcanza, la niña le dice a Emma que ellos están intentando matar a su madre, pero no tiene idea de por qué. Emma le responde que no están detrás de su madre, sino de ella. La madre pregunta por qué, y Firestar responde que es porque Eris es una mutante, y ellos quieren que se una a ellos. «Todos serán uno en el nombre de Revelation, Firestar», exclama Marrow, mientras se lanza el ataque. Emma le indica a madre e hija que corran, pero es sorprendida por detrás por Carmela, quien la derriba con una proyección psiónica, y luego ataca a Eris y a su madre, haciendo que la máscara antigás que esta última usaba para protegerse del virus se desprenda. Expuesta al virus, la madre muere rápidamente en los brazos de Eris. Carmela, lejos de sentir pena por la niña, le dice: «Alégrate, niña, porque ahora eres libre. Ahora puedes unirte a nosotros». Eris, devastada por la pérdida de su madre, grita con furia que nunca se unirá a ellos y golpea el suelo. Una onda de energía se expande desde su puño, recorriendo el suelo, hasta llegar a donde Carmela, haciendo que bloques de piedra emerjan de la tierra y la atraviesen, acabando con su vida. Mientras tanto, la misma voz nos cuenta: a la mayoría, el virus X los mató, como a la madre de Eris. A otros los cambió, amplificando sus habilidades. Eris tuvo suerte, ya que sus poderes se manifestaron. Carmela Unosioni obtuvo lo que merecía. En el aire, War Machine y Iron Man presencian la escena. Tony recibe de su inteligencia artificial un reporte de actividad sísmica, inestabilidad tectónica detectada, y Tony lo comunica inmediatamente: «Emma, la Tierra está a punto de moverse, y no de una buena manera». «Dime algo que no sepa», le responde Emma. Se levanta rápidamente y se dirige a Eris, a quien le dice: «Eris, escúchame. Cambio de planes. La mansión de los Avengers no es segura. Debes venir con nosotros». Pero, mamá», balbucea Eris, y Emma le responde: «Tu madre se ha ido, cariño. Y duele, lo sé. Pero podemos llorar por ella después. La niña ha tomado su decisión, Frost. Ahora morirá», interviene Marrow. Pero Firestar le contesta que no se lo permitirá. Sin embargo, cuando intenta activar sus poderes, siente que su campo de microondas se desborda. Ella ha perdido el control. Iron Man y War Machine sobrevuelan, resistiendo el calor abrasador. Los sensores marcan niveles críticos.
El virus ha amplificado su energía al punto de convertirla en una bomba nuclear viviente. Firestar se consume desde dentro, el fuego cubriéndola por completo, sin poder detenerse. Iron Man le pide a Rhodey que intervenga, y él activa un sistema de espuma criogénica que cubre a Angélica, apagándola. Mientras tanto, en tierra, Emma Frost busca a Iris entre los escombros. La niña, llorando aún, le dice que no puede ver, cuando en eso, a sus espaldas, Marrow emerge, blandiendo un cuchillo de hueso, dispuesta a atacar. Emma se da cuenta de eso e intenta detenerla. Y lo hace, interponiéndose entre el cuchillo y Iris. El cuchillo se le clava en el pecho, mientras Marrow sonríe de satisfacción. Desde el cielo, Tony observa la escena a través de su visor, y la voz, que ahora sabemos que es de Emma, nos cuenta: escuché a Anthony gritar, escuché el pánico en su voz, el horror. Hasta entonces, nunca había sabido lo que él sentía, sobre mí, sobre nosotros. Habíamos salido, nos casamos bajo una identidad falsa. Quizá por eso sentía que ambos fingíamos ser algo que no éramos. Solo fue una aventura, me repetía una y otra vez. Una distracción. Qué momento tan oportuno para descubrir la verdad. Iron Man, completamente en shock, e ignorando la advertencia de que el colapso del terreno es inminente, es atacado por Phaser por la espalda, mientras que Marrow incrusta con más fuerza el cuchillo dentro del pecho de Emma, sonriendo con una mezcla de furia y placer. Pero es sorprendida por un terremoto justo debajo de sus pies. El suelo se resquebraja, y un enorme agujero se abre debajo de la mansión, tragándosela. «Tony, la mansión», exclama War Machine. Pero la respuesta de Iron Man, mientras le dispara a Phaser, no puede ser más clara. «¿Crees que me importa el maldito edificio?». Luego, mientras vemos cómo Emma y Marrow caen al vacío, cómo Marrow se estrella de espaldas contra una gran roca, y cómo la sangre de Emma continúa brotando de su pecho, la escuchamos decir: «Ella me había matado. Lo sabía. Marrow también lo sabía, aunque no le sirvió de nada. Yo tenía que sobrevivir, de la única forma que sabía hacerlo». Mi mutación secundaria me permite volverme tan dura como el diamante, fría, insensible, pero viva, por ahora. Probablemente moriría en el momento en que volviera a ser carne y hueso, y mis dones telepáticos me son negados en esta forma de diamante. Pero ¿qué otra opción tenía? Y así, en su forma de diamante, Emma se estrelló contra el fondo del abismo, pensando en Anthony. Poco después, vemos a Iron Man y War Machine descendiendo al lugar. Sus luces atraviesan la penumbra, buscando señales de vida entre los restos de la mansión. James no cree que nadie haya sobrevivido. Tony, sin hacerle caso, ordena un escaneo biológico completo. El visor se ilumina y una alarma suena. Hay algo allí. Tony aterriza entre los escombros, gritando el nombre de Emma una y otra vez. Pero lo que encuentra es el cuerpo de Marrow, aún con vida, que le dice: «Siento decepcionarte, galán». Iron Man, enfurecido, la agarra por las ropas y le pregunta: «¿Dónde está ella? ¿Qué le hiciste?». Marrow solo le responde: «Todos serán uno, en el nombre de Revelation». Eso enfurece aún más a Iron Man, quien descarga un golpe brutal contra el suelo, pero se ve interrumpido por War Machine, quien le informa que la ha encontrado. A Iris, la niña, quien se disculpa con ambos, diciéndoles que no quería que eso pasara. Pero Tony apenas escucha. Su mente está en otro lugar. Le pide a su inteligencia artificial: «Voz, dame buenas noticias. Actividad neural. Un maldito latido». Pero la respuesta de Voz es desalentadora. «No detecto pulso alguno». War Machine sostiene a Iris, mientras ambos descienden aún más. Tony escanea el lugar con desesperación, pero no puede escuchar la voz apagada y débil de Emma que emerge imperceptible desde las profundidades del abismo, que le dice que está justo ahí. Rhodey, por su parte, insiste en que deben irse. Emma decidió sacrificarse para salvar a la niña,
Y si se quedan, más serafines podrían llegar en cualquier momento. Tony, con lágrimas en los ojos, finalmente cede. Pero le dice a Rhodey que volverán. Ella no se quedará allí abajo. No se quedará ahí, sola. Volvemos al presente. La figura encapuchada del inicio se acerca al enorme agujero abierto en la tierra. El lugar donde alguna vez estuvo la mansión de los Avengers. Mientras desciende, reflexiona. Lo que dijo es típico de él, en realidad. Como si yo fuera a quedarme acostada, esperando ser rescatada. Lo curioso es que, 6 años después, estoy escalando de nuevo, descendiendo por el mismo agujero. La ironía no se me escapa, ni siquiera en este estado. Todo ese tiempo lo pasé cavando para salir, centímetro a centímetro, con dolor. Si Anthony alguna vez volvió, yo ya me había ido. Cuando llegué a la superficie, pasé años moviéndome hacia el oeste, tratando de encontrar a alguno de mis X-Men, pero sin éxito. Estaba sola. Pensarías que para ahora ya estaría acostumbrada, pero entonces vi los glifos, los símbolos, llamándome de vuelta. Y aquí estoy, como si nunca me hubiera ido. De nuevo, frente a la mansión de los Avengers. O, para usar su nuevo nombre, el Hellfire Club, el Club Fuego Infernal. ¿En serio?, se pregunta a sí misma, mientras ve el símbolo de su antigua organización, la que compartió con Sebastian Shaw, Emmanuel da Costa, Donald Pierce y otros más, pintado en la entrada. Pero se ve interrumpida por una voz que le dice: «Depende de quién lo pregunte, señorita», a la vez que le aprisiona ambas manos con formaciones rocosas que salen del subsuelo. Emma, sorprendida, exclama: «¿Qué es esto?» «Eris, ¿eres tú?», pregunta luego Emma, al verla acercarse. «Ha pasado un tiempo, señorita Frost», le responde Eris. «Todos creíamos que estaba muerta. Ahora la gente me conoce como Landslide». Luego se le acerca y, observando el agujero que tiene en medio del pecho, agrega: «Supongo que todas hemos cambiado, unas más que otras. ¿Le duele ahí?». «No estoy aquí para charlas», contesta Emma, destruyendo sus grilletes de roca con un violento movimiento. Landslide le pregunta: «Entonces, ¿por qué volvió? ¿Para dar un paseo por el pasado?». Emma le responde: «Por Iron Man. Si lo que escuché es cierto». «¿Él puede reparar tu corazón roto?», interrumpe la voz de alguien en una armadura. Emma se gira a verlo, creyendo reconocerlo, y le dice: «Así que sí volviste. Lástima que fue demasiado tarde». «Necesitaba un lugar donde trabajar», le responde el otro. «Un sitio donde Revelation jamás miraría». Emma continúa: «Escuché que buscas una cura para el virus». Pero al verlo con más claridad, le pregunta: «¿Anthony?». «Se lo dije, las cosas han cambiado», comenta Landslide. «El hombre que conocías ya no existe, Emma». Y luego agrega: «All hail the Iron King, que viva el Rey de Hierro». Ahí, de pie entre las sombras, la figura de Anthony Stark emerge completamente iluminada. Pero ya no es solo un hombre en una armadura. Ahora parece que todo su cuerpo es de metal. Su expresión es fría, rígida, mecánica, y sus ojos emiten un resplandor azul helado. Ahora es un verdadero hombre de hierro, o más bien, el Rey de Hierro. Y se nos cuenta que esta historia continuará. La historia continúa con Emma reflexionando, mientras las imágenes de su pasado se superponen. Piensa cuántas veces imaginó volver a verlo, intentando recordar quiénes eran antes de que todo colapsara. La White Queen, la Reina Blanca, y su Man of Iron, su hombre de hierro, antes de ser asesinada protegiendo a una niña del Serafín de Revelation, renunciando a todo lo que era para sobrevivir. Piensa que algunos dirían que solo estaba retrasando lo inevitable, que debería haberse quedado donde estaba, enterrada viva. Pero hay dos cosas que cualquiera necesita saber sobre Emma Frost. La primera es que nunca sabe cuándo rendirse. Y la segunda, que tiene un gusto terrible para los hombres. Frente a ella vemos a Tony Stark, imponente dentro de su armadura, el héroe que alguna vez fue conocido como Iron Man.
A su lado, Eris Vale, Landslide, una mutante geoquinética, saluda al Iron King, el Rey de Hierro. Emma Frost, una mutante telépata atrapada en su forma de diamante para sobrevivir a una herida fatal, reacciona sorprendida ante este cambio radical. Iron King comenta que Landslide dice la verdad y que ella está en presencia del Iron King. Emma responde que sabe lo que dijo, pero le pregunta a Anthony qué le ha pasado. Landslide le explica que su ex ha mutado, al igual que todos los demás. Emma pregunta en qué se ha convertido, si es acaso una máquina viviente, y al intentar tocarlo, él la rechaza con brusquedad, afirmando que no toleran que los toquen. La mirada metálica de Tony transmite algo inhumano, mientras explica que un fallo en el sistema de filtración del Mark 71 provocó una contaminación del ex-virus, y por eso Tony Stark evolucionó. En eso se oye una voz sarcástica que murmura que esa es una forma de decirlo. Emma Frost reconoce esa voz mientras Landslide le grita a su padre. James Rhodes, War Machine, irrumpe en escena a toda velocidad. Le dice que también ha tenido su propia reunión inesperada. Se topó con un viejo amigo que no está nada contento de verlo, refiriéndose a Christian Cort, Phaser, un acólito de Revelation, quien lo persigue y le dispara mientras ambos atraviesan el aire. Emma, algo confundida, pregunta si ella acaba de referirse a James como su padre, mientras la joven sale disparada en su encuentro. A lo lejos, War Machine rechaza su ayuda, ya que Phaser ha mutado de nuevo. Ahora es demasiado poderoso y necesita a Tony, pero él, con su voz fría y mecánica, declina la petición. Iron Man añade que deben permanecer en las puertas para evitar infiltraciones, si Phaser solo es una distracción, y que deben proteger el trabajo. Landslide ignora por completo la orden y afirma que va a ir en su ayuda, le guste o no. War Machine, aún en combate con Phaser, le pide a Eris que se detenga, suplicándole a Tony que no permita que ella intervenga. Phaser proclama que Stark lo ha abandonado y que solo Revelation es digno de confianza, que solo Revelation trae la salvación. Phaser lanza un ataque que derriba a War Machine, precipitándolo al suelo con violencia. Una explosión sacude el terreno. Emma corre hacia el lugar del impacto. Tony la detiene con firmeza cogiéndola del brazo, pero ella le propina un potente golpe, mientras le recuerda que no es la única persona a la que no le gusta que la toquen. A lo lejos, War Machine, herido entre las llamas y el humo, murmura que Emma debería escuchar a Iron Man. Se saca la máscara, rota por el combate, y agrega que es por su propio bien. Landslide llega hasta su padre con desesperación, gritándole. War Machine apenas logra mantenerse en pie, entre chispazos de energía que atraviesan su armadura dañada. Emma se acerca junto a Tony, quien analiza la situación y comenta que la armadura de James está comprometida, con una firma mutagénica claramente detectable. James, adolorido, señala que aquello es el menor de sus problemas, ya que el fanático de Revelation se aproxima. Tony reacciona sin dudar, reorganiza prioridades y declara que deben proteger el santuario eliminando a Phaser. Ordena a Landslide y a Emma asegurar las instalaciones. Mientras Tony se lanza hacia el combate, Emma y Landslide sostienen a James. Emma repite la palabra santuario, a lo que Landslide responde que los tiempos han cambiado, y Hellfire también, por lo que no debe esperar cócteles, ni galas, ni vestidos pomposos. El interior del santuario es solo una sala oscura saturada de cables, pantallas rotas y un foco quirúrgico que cuelga del techo. Emma, cargando a James junto a Landslide, comenta que había oído que Tony ayudaba a los infectados, pero ese lugar parece un taller. Landslide comenta que a Tony siempre le gustó trastear bajo el capó. James, afectado por el ex-virus, comenta con sarcasmo que nunca pensó ser el siguiente en la fila. Landslide le dice a su padre que él no está acabado aún, que solo necesita acostarse un poco, pero su padre responde que no puede, y que siente un ardor en su interior. Le indica a su hija que debe decirle a Tony que ha conseguido lo que él quería. El caos continúa afuera mientras Phaser ataca a Iron King. Landslide le comenta a Tony que no puede sacar a su padre de la armadura, por lo que él da la orden para que el modelo 13 libere a James, quien cae al suelo bañado en energía. James se preocupa de que Eris pueda quemarse por su poder, pero ella le dice que no se alejará, aunque entiende que la mutación está fuera de control. Y no sabe qué hacer. Phaser se aferra a Tony por la espalda, diciéndole que James es uno de ellos ahora, un hijo de Revelation. Iron King pone las palmas de sus manos contra la cabeza de su rival y dice que su maestro ha hecho demasiado,
por lo que se acerca un ajuste de cuentas, pero él no estará ahí para verlo. Mientras dice eso, Iron King destroza la cabeza de Phaser, matándolo en el acto. Luego les comunica a los demás que el Serafín ha sido eliminado y que está regresando a la base. En el interior del santuario, Emma intenta contener a James y le pregunta a Eris cuál es el plan ahora, pero la chica le responde que no hay tiempo para planes. Es momento de utilizar el Retrogen, alarmando a Emma, que pregunta por el contenido de la jeringa. Landslide actúa sin dudar y clava la jeringa en el cuerpo de su padre mientras se disculpa con él. Emma sigue cuestionando a Eris, pero James la interrumpe para decir que no hay tiempo de dar explicaciones, y luego le pregunta a su hija si está funcionando. Eris revisa los monitores con frustración y le responde que eso desearía, ya que los niveles mutagénicos siguen aumentando y la reconstrucción celular apenas llega al 79%, aunque pueden intentarlo de nuevo y forzar una sobreescritura genómica. Pero aparece Iron King ante ellos y advierte que podría ser demasiado tarde si el ex-virus está aprendiendo a adaptarse, por lo que deben aislarlo. Eris insiste en intentarlo de nuevo, suplicándole a su majestad que se lo permita. Tony le dice que está poniendo en riesgo el programa y que la insubordinación no será tolerada, por lo que apunta a Eris con la palma de su mano. Al ver esto, James le grita a Tony que no la toque, y lanza una descarga a Iron King, pero también hace pedazos el equipo a su alrededor. James está completamente fuera de control. Tony, desplomándose en el suelo, pregunta por Emma y nota con sorpresa que está viva. El ataque de James parece haber traído de vuelta al antiguo Tony. Landslide prepara otra dosis mientras James le pregunta a Iron King si es Tony. Emma acerca su cara junto a la de él, preguntando también con incredulidad si de verdad es Anthony, y él le responde que pensaba que ella había muerto, recordando el precipicio. Tony pone su mano en la mejilla de Emma. Su sistema analiza su presencia, declarando que la reconoce, pero que su respuesta emocional es incierta. Emma le confiesa que logró escapar y que volvió porque necesita su ayuda. Pero cuando Tony intenta acceder a sus propios archivos internos, encuentra sus recuerdos con el acceso bloqueado. La energía mutagénica vuelve a estallar alrededor de James, y Eris exclama alarmada que está interfiriendo con los sistemas médicos, mientras su padre le dice a Tony que ha conseguido lo que buscaba, y está en la armadura. Tony, sorprendido, le pregunta a Rhodey si ha encontrado la llave, pero su sistema comienza a ejecutar un protocolo clasificado para borrar memorias y preservar una partición interna, eliminando lo que califica como un fallo. Tony se resiste, pero su matriz de personalidad se restablece y declara con frialdad absoluta que lo que está ocurriendo es inaceptable. El sistema de Tony menciona que los campos de estasis están colapsando y la fuga de sujetos de prueba es inevitable, activando un protocolo de seguridad para la esterilización total. James le suplica a su hija que no deje que lo haga, que no deje que los mate. Landslide dice que no. Él no podrá hacerlo, no si ella logra estabilizarlo primero. Pero agrega que es imposible, porque no puede acercarse lo suficiente. El sistema de Tony comienza una cuenta regresiva para la detonación, mientras camina hacia los sujetos de prueba. Emma toma la jeringa y le dice a Eris que ella sí puede acercarse, y la clava en la piel de James atravesando la tormenta de energía. James, estable, agradece a Emma, mientras ella le pregunta a Eris si ha tenido efecto. La chica responde que sí, ya que los niveles del mutagénico han vuelto a la normalidad, y se gira para gritarle a Iron King que aborte la purga, puesto que ya no hay peligro. Iron King accede a detener la cuenta regresiva. Eris está feliz de haber logrado detener lo que estaba ocurriendo. Emma le pregunta qué es lo que están investigando, si es la cura para el ex-virus. Pero James dice que es más bien un paliativo, un nuevo tipo de extremis modificado por Tony para detener mutaciones y retrocederlas cuando sea posible. Mientras Iron King confirma que los campos de estasis están estables, Emma le pregunta a James por el espectáculo de luces, a lo que James responde que Tony ya no es el hombre que solía ser. Agrega que algo se rompió el día que la perdió, y que luego, cuando mutó y se fusionó con la armadura, pero no logra terminar la frase porque comienza a toser. Su hija le dice que debe relajarse, pero él responde que no puede con lo cerca que han estado de una catástrofe. Eris responde que aún no han terminado, y le recuerda lo que él le dijo cuando su mamá murió, cuando él la adoptó. Nunca te rindas, niña. Nunca desesperes. Y agrega que teniendo a Emma de nuevo, tal vez no tengan que hacerlo. Emma luce confusa y le pregunta a Eris a qué se refiere,
a lo que la chica le recuerda que ella es una telépata y que solo Charles Xavier la supera, según lo que le contó su padre. Además, Tony sigue ahí, y si alguien puede traerlo de nuevo, es Emma. Emma responde que no puede, al menos no sin convertirse en carne y hueso otra vez. Y eso te mataría, completa James con angustia. Emma se disculpa con James y le dice que por eso ha venido en busca de Anthony. James la complementa de nuevo. Ella ha venido para pedirle al hombre de hojalata un nuevo corazón. Emma continúa, confesando que no puede seguir atrapada en su cuerpo cristalizado, incapaz de tocar otra mente. Desde que sus poderes despertaron, nunca había estado sola, con sus propios pensamientos, y ahora la sensación la asfixia. Había esperado que Tony pudiera ayudarla, crear algún artefacto suyo que le permitiera volver a ser quien era. Tony reacciona con una sola palabra: ayuda. Su núcleo de memoria intenta reactivarse mientras declara que podría ayudarla. James sonríe al reconocer esa chispa y exclama que ahí está, que Tony está regresando. Emma lo observa conmovida, sintiendo algo parecido a la esperanza. James pregunta, alegre, ¿quién necesita telepatía? Pero el sistema de Tony vuelve a sumergirlo en sus procesos internos, y su respuesta, otra vez fría, es que rechaza la petición de Emma, ya que sería un desperdicio de recursos, dejando a ambos con los crespos hechos. De pronto, las alarmas estallan. Eris detecta que el retrogen está fallando, y la energía vuelve a aumentar dentro del cuerpo de su padre. Rhodey, mientras se resiste, le dice a su hija que tiene razón, nunca hay que rendirse. Agrega que la misión fue un éxito, y que la neurollave se encuentra en su armadura. Eso es lo que Tony necesita. Sin embargo, Iron King responde que no hubo ninguna misión. Eris discute con Iron King y le dice que él siempre estaba enviando a su padre a recados para él, recuperando piezas y objetos. Sus palabras hacen que Stark revise la armadura de War Machine y encuentre partículas PIM de un Helicarrier de S.H.I.E.L.D. y un arma de rayos del antiguo edificio Baxter. Él no recuerda haber dado esas órdenes. Eso hace que entre en un conflicto interno. Los datos no coinciden, aparecen errores. Emma le pregunta a Eris qué está haciendo, alarmada, ya que Tony parece estar perdiendo la mente. La joven le responde gritando que ella está perdiendo a su padre, ya que el virus X se está adaptando y su mutación ha subido al 83%. La energía descontrolada de James estalla con una violencia aún mayor, lanzando fragmentos y destellos en todas direcciones. Landslide cae hacia atrás, cubriéndose del impacto, mientras Emma resiste en su forma diamantina. Tony analiza la situación con frialdad mecánica, mientras el entorno se desmorona. Iron King menciona que los sistemas del santuario empiezan a fallar, y los campos de estasis están comprometidos. Advierte que si el programa falla, pero Emma lo interrumpe diciendo que olvide el sistema, que su amigo es el que está a punto de colapsar, y le pregunta si puede hacer algo para ayudarlo. James se queja del dolor mientras Tony lo analiza, y entra en un conflicto de identidad entre Iron King y Stark. Finalmente su sistema identifica un error crítico, y le pregunta si debe eliminarlo. Tony responde que sí. Él puede hacer algo. Aunque la acción de Iron King no es la que Emma y Eris esperaban, ya que el pecho de su armadura se ilumina, y un rayo blanco es disparado directo hacia su amigo James, fulminándolo en el acto. Finalmente, mientras vemos el cuerpo de Rhodey siendo destruido, y a Emma gritando de desesperación, se nos cuenta que esta historia culminará. La historia continúa en las profundidades del Hellfire Club. Eris recuerda cuando era joven y solía fantasear con ser huérfana. Su padre era un cerdo abusivo. Ella perdió a sus padres tras la bomba genética del 3K, pero tuvo suerte y encontró un nuevo padre, uno que la amaba y la cuidó como si fuera su propia hija. Alguien a quien Iron King acaba de ejecutar. Eris, de rodillas junto a los restos del cuerpo de Rhodey, su padre, no puede comprender lo que acaba de ocurrir. Solo consigue decirle a Iron King que él era su amigo. Luego se gira, furiosa con Iron King, y le grita que él era su papá. Mientras lo hace, utiliza sus poderes para lanzar un poderoso ataque en su contra. Iron King niega que él fuera el padre de Eris. Se trataba del coronel James Rhodes, y su mutación amenazaba con socavar su trabajo. Eris le grita que ese trabajo es su obsesión, mientras lo ataca de nuevo. La chica lo entierra entre los escombros hasta el punto de que Emma debe detenerla, señalando que aún lo necesitan. Landslide señala que es ella quien lo necesita para que le dé un nuevo corazón, mientras utiliza sus poderes para alejarla. Mientras cae,
Emma piensa que Eris tiene razón en eso. Sin un corazón, ella permanece atrapada en ese cuerpo cristalizado, sin acceso a su telepatía y sin esperanza de volver a tocar otra mente, aunque también menciona que quizá no viva lo suficiente como para que eso importe. Cuando es lanzada por el impacto, ella choca contra los contenedores donde están los sujetos de prueba, liberándolos. Estos avanzan de inmediato de forma amenazante hacia Emma, quien alza la voz de alarma. Iron King señala que sus pulsos electrónicos debilitaron los campos de estasis y que solo era cuestión de tiempo para que esto ocurriera. Iron King agrega que, afortunadamente, el coronel Rhodes dejó los medios para acabar con los sujetos de prueba rebeldes y le ordena al traje de War Machine que realice una activación remota y los erradique. Ambos comienzan a disparar contra todos los presentes. Eris critica esa decisión y le recuerda que esa gente vino allí buscando una cura. Emma apoya a Landslight y trata de frenar a Tony, agregando que, sea lo que sea que haya pasado, ese no es él. Iron King la corrige. Él no es el hombre que ella una vez amó, y le pregunta si no ha estado prestando atención. Ese hombre, Tony Stark, está muerto, y luego libera un poderoso rayo de energía desde su pecho, derribando a Eris y a Emma. Emma, al caer, se queja por el golpe, y Eris bromea diciendo que ella era quien quería volver a sentir algo. Emma le responde que no de ese modo. Además, en su forma de diamante, se supone que no debería sentir nada, y mucho menos dolor, lo que la lleva a preguntarse con qué está alimentando Tony su traje. De pronto, una voz conocida le dice que ella no querrá saberlo. Emma piensa que nunca creyó volver a oír esa voz. Se trata de la voz de Tony, saliendo del traje de War Machine. Tony reconoce que todo eso es confuso. Su voz saliendo de ahí, mientras que el tipo con el complejo de Dios está parado junto a él. Iron King lo toma por el pecho y lo levanta en el aire, diciendo una vez más que Tony Stark está muerto. Tony le responde que tal vez es hora de una revolución y ataca a Iron King con una ráfaga de proyectiles. Luego ayuda a Emma a ponerse de pie y le revela que le gusta cuando lo llama Tony. Ella le dice que no lo entiende y Tony le responde que no la culpa. Todo es un poco abrumador. En eso, la armadura de War Machine comienza a desarmarse y a rearmarse alrededor de Emma. Ella intenta rechazarlo, diciendo que es inaceptable, refiriéndose a encerrarla dentro de esa cosa. Tony se disculpa, alegando que pensó que sería bueno que tengan un poco de tiempo en privado, y finalmente le revela su verdadera forma. Él es un fantasma que vive dentro de la máquina. Emma, enfurecida, le replica que no le importa lo que sea, pero que empiece a hablar. Tony comienza su explicación diciendo que lo que ella está viendo no es él, sino un avatar de realidad aumentada. Explica que el verdadero Tony fue consumido por Iron King, tal como dijo Landslight, y asegura que construyó esa copia digital completa de su mente antes de perder la cabeza. Tony felicita a Emma por la forma en que usa el traje para combatir a los sujetos, pero ella le responde que no necesita elogios, solo respuestas. Él revela que se ocultó tras particiones en capas, construidas con tecnología de Psycho Man que Rhodey sacó del edificio Baxter, y se lamenta diciendo que él merecía algo mejor, y que Eris también. Luego revela que la copia de seguridad se activó en cuanto Iron King ganó la batalla por su alma. Emma bromea diciendo que no sabía que tenía una. De pronto, Emma comienza a ver recuerdos que no son de Tony, sino de Rhodey, correspondientes a su última misión en un bazar de tecnología del mercado negro. Tony menciona que así consiguieron el divisor cronal construido por Doom. Mientras Emma continúa combatiendo, Tony agrega que la última pieza del rompecabezas vino de un amigo en común, un amplificador psíquico proveniente de la Mansión X. Luego le dice que aguante un poco, ya que necesita reiniciar el sistema para continuar. De repente, el traje deja de moverse, no responde a sus indicaciones. Cuando uno de los mutantes está a punto de acabar con ella, el sistema vuelve a activarse. Emma se eleva y evade a su atacante, mientras que el sistema emite un mensaje anunciando que el emisor temporal está calibrado y que el sistema está en línea. Emma pregunta en voz alta si eso tiene algo que ver con viajes en el tiempo. Tony le pregunta si no desea volver atrás y arreglar las cosas. Le revela que la fase 2, la que a Landslight nunca le gustó, consiste en enviar una señal a través del tiempo, al pasado. Tecnotelepatía, a través de las líneas temporales. Landslight también le responde algo similar, y le pregunta si Tony ya le dijo que ella piensa que no funcionará. Emma pregunta a dónde y a quién le transmitiría el mensaje, y Tony le responde que a la única persona en la que puede confiar, el hombre que solía ser antes de que todo esto empezara. De pronto,
Iron King los interrumpe, derribando a Emma, y exclama que esa no es una solución. Cambiar el pasado no funcionará. Tony le pregunta a Emma si también sintió ese golpe. Ella asiente y le pregunta qué demonios está usando para darse poder, y si se trata de un pequeño sol. Tony le responde que no está tan lejos, y le pide que haga zoom en el centro de su núcleo. Emma se sorprende al ver lo que hay dentro. Firestar es quien alimenta a Iron King. Tony le recuerda cuando Angélica casi llegó al punto crítico, cuando derribaron a los Seraphim, y le explica que nunca se detuvo. Él intentó ayudar hasta que Iron King tomó el control. La ha mantenido durante 5 años como una batería viviente, reducida y comprimida por partículas PIM, congelada a un paso del colapso total. Emma embiste a Iron King diciendo que pensaba que ella era fría, pero que él está a otro nivel, usando a sus amigos como combustible y a las víctimas de la enfermedad como conejillos de indias. Iron King le responde que necesitaba encontrar una cura y que era la última oportunidad para la humanidad. Emma le pregunta qué sabe él sobre humanidad, al mismo tiempo que le asesta un poderoso golpe. Eris le advierte que tenga cuidado, ya que no debería provocarlo. Tony piensa que ya cruzaron esa línea, pero agrega que, si eso funciona, la pesadilla terminará antes de que siquiera empiece. Luego oprime un botón y envía un paquete de datos, deseando que el pasado esté prestando atención. Iron King se lanza contra el avatar de Tony, lo toma del cuello y exclama que su plan fallará. Tony comenta que él es un holograma, por lo que eso debería ser imposible, pero Iron King lo parte en dos, mientras le responde que el éxito es imposible, que la supervivencia es imposible, y culmina diciendo que solo queda una solución, e inicia la cuenta regresiva final. Eris advierte que él ha sobrecargado a Firestar y que no cree poder hacerlo entrar en razón esta vez. Emma pregunta por el progreso de la transmisión. Tony responde que va al 49% y subiendo. Emma pregunta si se completará antes de que él explote, pero Tony le responde que lo duda, ya que quedan 2.7 minutos para la detonación. Emma concluye que necesitan ganar más tiempo, mientras que los internos se alejan del lugar lo más rápido que pueden. De pronto, Emma sujeta a Iron King y lo levanta en vuelo directo hacia el cielo. Él se resiste y le exige que lo suelte, pero ella no cede, a pesar de saber que él odia que lo toquen. Iron King explica que sus acciones son inútiles y que el estallido de Firestar será absoluto. Afirma que el virus X será erradicado, sin posibilidad de mutación futura. No habrá ningún sobreviviente. Emma admite que sabe que él nunca detendrá la cuenta regresiva, pero afirma que Anthony sí lo haría. Iron King le recuerda que Tony se ha ido, pero ella le asegura que ahí es donde él miente. Emma se retira la máscara de War Machine y retorna a su forma original, deshaciendo su transformación de diamante. Le asegura que sabe que él sigue ahí dentro, bajo el hierro, y que solo necesita a la persona adecuada para sacarlo. Solo necesita a la telépata adecuada. El sistema de la armadura advierte que detecta un trauma fatal e inicia soporte vital de emergencia, con una probabilidad de éxito de menos del 1%. Iron King señala que ella no puede sobrevivir sin un corazón. Emma lo admite, pero recuerda que, gracias a la armadura, sobrevivirá lo suficiente para llegar al verdadero él, a su Anthony. Se quita el guante y pone su mano sobre la cabeza de Iron King mientras le habla, aunque su nariz comienza a sangrar. Tony finalmente reacciona. Emma le pide que detenga la cuenta regresiva. Tony le responde que ya lo hizo, pero le pide que vuelva a transformarse para poder salvarse. Emma le responde que no puede hacerlo, no hasta saber que lo han logrado. Justo en ese momento, el sistema informa que la transferencia está completa, pero que también el soporte vital de Emma ha empezado a fallar. Con lágrimas en los ojos, Emma le dice a Tony que ya está, y que ahora depende de él, de su yo del pasado. Tony sujeta a Emma por la cabeza, pero ella ya no reacciona. Increíblemente, de sus ojos robóticos brotan unas lágrimas. Con el cuerpo inerte de Emma en sus brazos, Tony restaura la personalidad de Iron King, y la primera orden que da es reanudar la detonación de Firestorm. Luego suelta a Emma, mientras la cuenta regresiva se aproxima a su final. Y la explosión acaba con todo y con todos, con los mutantes que intentaban escapar, con Eris, con Emma, con el propio Iron King, quien estalla en 1000 pedazos. Este es el presente, 10 años después del día de Revelation. Pero un beep interrumpe la escena. Y luego, la oscuridad se apodera de todo, una oscuridad total. Pero más beeps aparecen. Se suceden imágenes del pasado en reversa.
el momento en que Iron King acabó con Rhodey, el momento en el que Emma llegó al Hellfire Club, el momento en que casi fue asesinada por Marrow, y el momento en que se encontró con Tony a las afueras de la mansión de los Avengers y rescataron a Eris varios años atrás. Y ahí, 10 años antes del inicio de la era de Revelation, en la Torre Stark, en una de las pantallas, aparece el mensaje que dice: flujo neural entrante, remitente desconocido, guardar. Y se nos cuenta que esta historia, quizá, termine aquí. Dependerá de lo que haga Tony. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.